Y llegamos ahora al capítulo 8. En este capítulo 8 veremos que debido a la administración corrupta de los hijos de Samuel, los israelitas ahora piden un rey. Comencemos pues considerando el rechazo de Israel hacia Dios y su demanda por un rey. Samuel era un gran juez y un hombre de Dios. Se crió en el tabernáculo donde vio la mala conducta de los hijos de Elí y cómo Dios los juzgó. Sin embargo, fíjese usted en lo que hace Samuel. Leamos el primer versículo de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Samuel nombró a sus hijos como jueces para sucederle a él, a pesar de que eran indignos e incompetentes para el oficio. Esta fue una gran equivocación de Samuel. Es verdad que él era un gran juez, un maravilloso profeta y un gran hombre de Dios. Desafortunadamente, fracasó como padre, en la misma manera como Elí había fracasado antes. Leamos ahora los versículos 2 y 3. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Estos eran los hijos de Samuel. Eran totalmente malos. Es extraño, ¿no le parece? Hoy en día vemos también la misma cosa. Muchos pastores preguntan, ¿por qué es que puede haber una familia muy cristiana en la iglesia y sin embargo su hijo o su hija se convierte en un joven inmoral o que usa drogas? Muchas veces no hay ninguna explicación que podamos dar en cuanto a esto. Pues bien, Samuel era un gran hombre, un hombre de Dios. Y mira lo que hicieron sus hijos. Continuemos ahora con los versículos 4 y 5 de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Los israelitas se cansaron de los caminos de los hijos de Samuel. De modo que pidieron entonces un rey. Querían ser como las naciones en su derredor. Y había una razón para su petición. Las naciones en su derredor influyeron sobre ellos. Y demandaron tener un rey, y así rechazaron entonces la autoridad de Dios y de Samuel. Prosigamos ahora con los versículos 6 hasta el 9 de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El hecho de que Samuel hizo jueces a sus hijos le dio al pueblo una excusa para pedir un rey. Pero Dios le dice a Samuel que Israel en verdad no le está desechando a él, sino a Dios mismo como su rey. Entonces Samuel amonesta a Israel acerca de cómo será el tener un rey. Avancemos con los versículos 10 hasta el 18. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día.
Samuel les dijo que un rey reinaría sobre ellos, pero que tomaría a sus hijos para que sirvieran de soldados, tomaría a sus hijas para que sirvieran de cocineras y a sus siervos, y que tomaría parte de sus campos, sus viñas, sus olivares y sus animales para él mismo. Les dijo que eventualmente clamarían aquel día, pero que el Señor no les respondería. Y veamos lo que hace el pueblo aquí en los versículos 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Los hijos de Israel cumplirán su deseo. Dios les dará un rey. Lo que era cierto en los tiempos de Moisés, todavía era cierto en aquel entonces. Leemos allá en el Salmo 106, versículos 13 al 15, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Amigo oyente, Dios les dio un rey a los israelitas, pero envió mortandad sobre ellos. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 8 del primer libro de Samuel. Llegamos ahora al capítulo 9. Y en este capítulo vemos que Saúl, no pudiendo hallar las asnas de su padre, viene a Samuel. Y Samuel festeja a Saúl. El capítulo 9 del primer libro de Samuel principia la segunda sección mayor de este libro. La primera sección era acerca de Samuel, pero ahora el énfasis cambia y cae sobre Saúl. Él es uno de aquellos individuos extraños con los cuales a veces nos encontramos en la palabra de Dios. Era un hombre extraño que parecía pasar de la oscuridad a la luz, y luego de la luz otra vez a la oscuridad. Saúl también era un hombre difícil de entender y de interpretar. Tenemos la misma dificultad con Judas Iscariote. ¿Y qué le parece a usted Demas, quien era compañero del apóstol Pablo, y llamado por Pablo su colaborador allá en su carta a Filemón, versículo 24? Más tarde, Demas se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 10, como habiendo desamparado a Pablo porque amaba a este mundo. No podemos aquí darle ninguna declaración dogmática en cuanto a si Demas fue salvo o perdido. Estos son personajes extraños que pasan a través de las páginas de la Escritura. Salen a la luz, pero así como la marmota, ven sus sombras y se vuelven a la oscuridad. Ahora, Saúl no es rey cuando primero lo conocemos. El hecho es que no creemos que jamás fue un verdadero rey, aunque lucía muy bien como rey. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Cis era el padre de Saúl y pertenecía a la tribu de Benjamín. Usted recordará que Benjamín era el hijo favorito de Jacob después que perdió a José. Durante el tiempo de hambre, los hermanos de Benjamín no podían regresar a Egipto para buscar provisiones, a menos que llevaran a Benjamín. Jacob no quería que sus hijos llevaran al muchacho. Dijo que si lo llevaban, harían descender sus canas con dolor al Seol. Ahora, cuando Benjamín nació, su madre murió. Y aquí tiene usted el relato que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 35, versículos 17 y 18. Escuche usted. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Ahora, Benoni significa hijo de mi tristeza. Y Jacob no quiso llamarlo por ese nombre. Necesitaba a alguien sobre quien apoyarse. Cuando Jacob vio a aquel pequeñito, su parecer debe haberle recordado a su esposa, porque él dijo, lo llamaré Benjamín. Será hijo de la mano derecha. Y así era. Benjamín siempre parecía ser la tribu favorita, y encontramos a esta tribu bajo la sombra de Judá cuando entraron en la tierra prometida. Volviendo ahora al capítulo 9 de este primer libro de Samuel, leemos en el versículo 2, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso.
Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Este muchacho Saúl era buen mozo. Físicamente se veía como un rey, pero era simplemente lo que pudiéramos llamar una fachada. Era un actor que desempeñaba un papel. No era un rey de corazón. El pueblo, sin embargo, eligió su rey según su apariencia exterior y no según su carácter. Es esta apariencia exterior la que pone en una posición tan peligrosa a muchas naciones hoy en día. El enemigo más peligroso que tenemos es la televisión. El hombre que por fin manda en el país, en muchos casos, es el hombre que tiene una buena apariencia en la pantalla de la televisión. ¿Por qué? Porque elegimos a los hombres según cómo se ven y según su modo de hablar y no según su carácter. Si solo tuviéramos un rayo X espiritual en lugar de la televisión para poder ver el verdadero carácter de los hombres, entonces nuestra manera de pensar y de elegir sería diferente. Los hijos de Israel quisieron tener un rey y Saúl les agradó. Era buen mozo, era alto, se veía bien, no había otro más buen mozo que él en toda la nación. Era estrella de la pantalla de la televisión y del cine. El problema era que no tenía corazón. Y leemos en los versículos 3 hasta el 5 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel: Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: Toma ahora contigo a alguno de los criados, y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Saalim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Saúl y su siervo habían buscado por todas partes las asnas de su padre y no las pudieron encontrar. Por fin Saúl dijo: Vámonos a casa porque nos perderemos también y luego tendrán que mandar a alguien para que nos busque a nosotros. Y leemos en los versículos 6 al 13, Él le respondió: He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne, todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: Vamos ahora. Pero, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: He aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: Venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: Dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿Está en este lugar el vidente? Ellas, respondiendo, les dijeron: Sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado. Por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Esta porción de las Escrituras es una notita que el Espíritu de Dios ha insertado aquí para ayudarnos. Hay aquí un cambio de nombres. Los hombres que negociaban en la nigromancia y el espiritismo eran conocidos como videntes. Y Dios quería tener un nombre diferente para el hombre que él escogiera a su servicio, y por tanto es llamado profeta. Este en verdad hace que Samuel sea el primero de los profetas. Aunque a Moisés lo llamaban profeta, Samuel es en realidad el primero de la orden de profetas. Leamos ahora los versículos 14 y 15 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: Ahora lo que yo oigo al oído y comprendo son palabras. Eso es lo único que tiene sentido.
y lo que Samuel oyó fueron palabras. Lamentablemente, amigo oyente, nuestro tiempo ha concluido ya, y tenemos que detenernos aquí, pero continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa y contamos con su siempre fiel sintonía. Hasta entonces, pues, que el Señor le bendiga ricamente. Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 de este primer libro de Samuel. Y en nuestro programa anterior decíamos que el día anterior a su llegada, Dios le había avisado a Samuel al oído que Saúl venía. Ahora muchas veces se ha hecho la pregunta, exactamente cómo se comunicaba Dios en el Antiguo Testamento cuando dice, y Jehová habló. Bueno, creemos que cuando dice que Jehová habló, fue ni más ni menos que Él habló. Así es como se comunicaba. Se comunicó usando palabras habladas. Son las palabras de las Escrituras las que son inspiradas y no los pensamientos. Dijimos que el versículo 15 nos daba un indicio de cómo Dios se comunicaba, cuando dice, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo. Ahora lo que yo oigo al oído y comprendo son palabras. Eso es lo único que tiene sentido. Y lo que Samuel oyó fueron palabras. Dios pues se reveló al oído de Samuel, diciendo aquí en el versículo 16 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel, Mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Muchas veces Dios contesta a nuestras peticiones, aun cuando no es lo mejor para nosotros. Sin embargo, porfiamos en clamar al Señor pidiéndole lo que queremos y por fin hace por nosotros lo que hizo por Israel. Nos da lo que pedimos. Cuando los israelitas vagaban en el desierto, clamaron pidiendo carne, y Dios les dio carne, pero envió mortandad sobre ellos. Es por eso que la oración debe ser elevada en el nombre de Cristo, lo que quiere decir que debe pedirse según su voluntad y para su gloria. Todas las peticiones deben depender de este factor tan importante. Leamos ahora el versículo 17. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Dios les concedió lo que pidieron y les dio un rey. Saúl fue un hombre que hasta hizo mella sobre Samuel. Veremos que Samuel lo estimó en gran manera y sintió mucho el hecho de que no salió bien. Continuemos con los versículos 18 hasta el 20 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, Yo soy el vidente, subo delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl en verdad no era la selección de Dios, era la selección del pueblo. Al pasar Saúl entre el pueblo, vieron que era alto, buen mozo y que tenía traza de rey. Cuando pidieron un rey, Dios les dio su petición. Ya tenían escogido al que querían como rey, o sea, a Saúl. Prosigamos con el versículo 21. Saúl respondió y dijo, ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Aquí en este versículo, Saúl nos hace recordar de Gedeón. Parece muy humilde. Usted recordará que allá en el capítulo 6 del libro de los Jueces, versículo 15, Gedeón había dicho, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Gedeón de veras decía la verdad. Era cobarde y tenía mucho miedo. Ahora los israelitas estaban en estado de guerra cuando Gedeón fue llamado, pero no había ningún estado de guerra cuando los israelitas querían que Saúl fuera su rey. Él no tenía, pues, ningún motivo por el cual temer. Había estado buscando las asnas de su padre, las cuales ya habían sido encontradas. Su misión se había cumplido. El punto que deseamos recalcar aquí es que no había ningún motivo para dar un discurso como el que dio Saúl. Personalmente creemos que su humildad era falsa. Creemos que Saúl bien creía que él era
quien debía y podía ser el rey. Leamos ahora el versículo 22. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Al parecer, Samuel ha convocado a un grupo de líderes. Sigamos adelante con los versículos 23 al 27 de este capítulo 9 del primer libro de Samuel. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco, para que te declare la palabra de Dios. Tenemos aquí la formalidad que llevaron a cabo. Primero, Saúl comió con Samuel aquel día. Luego hubo una conferencia pública. Entonces, al día siguiente, los dos hombres hablaron a solas. Sin duda, Samuel habló al futuro rey acerca de la necesidad de un líder, el cual sería totalmente dedicado al Señor y a su programa.